Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 13. A partir de este capítulo Jesús va a estar enseñando varios mensajes muy importantes. Momento antes de su muerte, horas antes de su muerte, Jesús está con sus discípulos compartiendo muchas enseñanzas. Está con los 12 y nosotros que hemos creído en Cristo también somos sus discípulos y sus palabras son muy importantes para nosotros, más estas palabras que son exclusivas para sus discípulos y al final de su vida. Comencemos leyendo versículos 1 y 2. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan nos describe aquí lo que sucedió cuando llegó la hora de cenar, que Jesús está con sus discípulos antes de ser entregado, y nos comenta que Judas había sido incitado para traicionar a Jesús. Es así como está comenzando este capítulo. Nos dice que Jesús amó a sus discípulos, los amó hasta el final. Pero el versículo 2 dice que Judas lo iba a traicionar. Estaba eso en su corazón. El diablo lo había puesto. Esto nos muestra cómo funcionan las acechanzas y maquinaciones del diablo. ¿Quién puede incitar nuestros pensamientos para cometer cosas tan graves? Actos tan necios, pecados tan malos. El diablo nos incita a través de pensamientos que pone en nuestra mente. Lo importante es tener discernimiento de aquellas cosas que pasan por nuestra mente. Pensamientos que son contrarios a la verdad o que nos incitan a cometer actos malvados, perversos, tienen su origen en el diablo. También nuestro corazón lo es así. Es en nuestra mente donde comienza esa batalla. El versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús ya conoce lo que va a suceder, para que toda potestad le fuese concedida, él tendría que salir de Dios y tenía que volver a Dios luego de su muerte en la cruz. Versículo 4 dice: se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Del versículo 5: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús, aquí vemos su ejemplo de servicio. Jesús ha venido a servir, es lo que nos muestra el Evangelio de Marcos. Jesús ha venido a servir, no para ser servido, y eso lo demuestra en este acto de su ministerio y en muchas partes. Antes de tomar la cena, se humilla ante ellos. Toma el lugar del siervo más humilde de un hogar, quien era el que lavaba los pies de los que eran invitados a la cena. Este acto de humildad nos muestra el carácter obediente y el amor sincero que Jesús tenía, su amor hacia sus discípulos. Versículos 6 al 11 dice así: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús lava los pies de sus discípulos en una señal de limpieza espiritual y confirmando su llamado al ministerio. Pedro protesta ante Jesús, queriendo impedir que él le lave los pies porque no quería someter a semejante humillación a su maestro. Pero Pedro no estaba comprendiendo la gran verdad que Jesús estaba enseñando, que él estaba manifestando ante ellos, diciéndole que si no se les lavaban los pies, si él no les lavaba, no tendrían parte o lugar con él en su ministerio. A lo que luego pidió entonces Pedro ser lavado, bañado completamente. Entonces Jesús le responde que quien ha sido lavado en Cristo o por el bautismo de inmersión en agua, ahora solo necesita lavarse los pies para participar del llamado que Cristo tenía particularmente para ellos. Versículo 12 al 14 dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El lavar los pies, además de tener una implicación espiritual, también tenía una implicación terrenal. Cuando nos lavamos los pies los unos a los otros, le decimos a nuestros hermanos: mira, seguimos a nuestro Maestro y queremos servirte a ti. Él nos dejó ese ejemplo para que lo imitemos, el servicio en humildad y en amor el uno al otro. El servicio a los hermanos es parte vital de la iglesia. Cuando nos lavamos los pies decimos que le hacemos parte de la misma casa y que estamos dispuestos a humillarnos para servir a nuestro hermano. Versículo 15 al 17 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es bienaventurado si las hicieres, no si las sabe. Si las sabe, es muy importante, pero la cuestión es el hacerlo. Dichosos, bienaventurados quienes ponen en práctica todo aquello que aprenden de su Maestro. No abandonemos lo que Jesús nos ha enseñado. Debemos lavar los pies los unos a los otros, porque no somos mayores que nuestro Señor. Debemos seguir su ejemplo. Solo somos mensajeros enviados a cumplir lo que se nos ha encomendado. Predicar las buenas nuevas del Evangelio en todo el mundo. No pretendamos ser distinguidos. Jesús se humilló, fue humilde, sirvió, estuvo dispuesto a lavar los pies. Si nosotros decimos ser sus discípulos, debemos hacer lo mismo, o somos mejores que Cristo. Versículo 18 al 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús habla nuevamente de aquellos a quienes habría de nombrar sus discípulos y aún de aquel a quien le iba a traicionar.
Y esto para que se cumpla la Escritura. La Escritura lo dice en el Salmo 41:9. Jesús habla proféticamente de un evento que aún no ha ocurrido, que Él sabe que va a ocurrir. La persona que lo va a traicionar sabe también que lo va a traicionar y sus discípulos lo van a entender luego, no lo van a entender en ese momento. El versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que cree al enviado, está diciendo Jesús, cree al Hijo que lo envió. Y cree por consiguiente al Padre, a Dios, quien fue el que envió al Hijo, Cristo. Todo es una cadena de autoridad que sigue en orden descendente. Jesús obedeció al Padre y nosotros obedecemos al Hijo. Si hacemos aquello para lo que se nos ha enviado, estaremos siendo obedientes a la voluntad del Padre. Versículo 21 al 25 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús les hace saber que hay alguien dentro de ellos, dentro del grupo de los 12, que lo va a traicionar. Él les dice, alguien me va a traicionar. Lo cual esto generó una desconfianza entre ellos. Posiblemente se estaban mirando con desconfianza de quién sería el traidor, que habiendo recibido el amor de Jesús y la enseñanza suya, y habiendo visto todo lo que Él ha hecho, endurece su corazón contra Él. Aquí Juan es nombrado como aquel discípulo que Jesús ama, el discípulo amado. Hace referencia al cariño especial que Jesús tenía a él, a tal punto que Pedro le pide a él, porque él estaba cercano a Jesús, estaba recostado sobre Jesús. Le preguntó sobre quién era el traidor. Pregúntale al Señor que lo diga. Pero Jesús, sabiéndolo, no se los dice hasta que ellos se den cuenta por sí mismos. Hay cosas que el Señor no nos muestra. Hay cosas que el Señor nos muestra también, pero nos muestra no para que juzguemos o critiquemos a quienes obran mal, sino para que podamos ayudarle. Y si es posible o no, y si no, que nos abstengamos de lo que puede suceder, de las consecuencias que van a venir. Y estaba preparando a los discípulos también con esas palabras. Versículos 26 y 27. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vemos acá que Jesús revela quién era el traidor, que Judas Iscariote era el traidor. Porque Jesús dijo, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote. Seguramente él se sintió incómodo delante de todos ellos al punto de
de irse tan pronto como podía. Se llenó de Satanás, nos dice. Existe una gran controversia sobre si Judas era parte del plan de Jesús para hacer su voluntad o si solo reveló lo que había en su interior. Claramente Judas muestra a aquel discípulo que, aunque conoce al Maestro, aprende de él, logra muchas cosas, jamás cambia en su interior. Por lo que termina también siendo un gran mal, causando gran daño. Versículo 28 al 30 dice: porque ninguno de los que estaban en la mesa entendió, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es interesante que, a pesar de mostrar quién le iba a traicionar, fue muy claro. Nosotros lo leemos y es claro que Jesús dice: el que coma el pan mojado, me va a traicionar, y se lo dio a comer Judas. Pero ninguno de los discípulos entendió el mensaje en ese momento. Es interesante notar eso, que aquel que lo iba a traicionar era quizás el menos sospechoso por ellos. Es muy probable que el único que entendió lo que Jesús dijo fue Judas, nadie más que él. Debió sentirse terrible en aquel momento, a pesar de que nadie más lo entendió, pero luego sí lo iban a conocer. La vergüenza y la tristeza son los caminos de aquellos que, a pesar de recibir la enseñanza de Jesús, persisten en su maldad. Versículo 31 al 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Jesús parece un poco más aliviado en cuanto al discurso que le está dando a sus discípulos para comentarles que él iba a morir, que él iba a ir a Dios, que iba a ser crucificado. La gloria de Dios se hace presente para el Hijo, quien glorifica al Padre para que le dé más gloria. El evento de la cruz, más allá de un evento cruel y despiadado, algo terrible, se convirtió en un evento de gloria a Dios, de gloria al Hijo. Y eso es lo que Jesús está diciendo, eso va a traer más gloria a Dios. Versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Allí, sentado junto a ellos, le comparte las últimas palabras, unas palabras especiales. Primero les confirma que estará con ellos un poco de tiempo, un poco más, unas horas más en realidad. Y aunque le busquen, no lo encontrarán, porque a donde él irá, le dicen, a la muerte, ninguno de ellos podrá ir. Hasta ese momento, claro. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el momento de su muerte, antes del momento de su muerte, ahora cuando están tranquilos, cenando, quizás el último tiempo que van a pasar juntos para poder hablar
en comunión y en intimidad, Jesús le da dos lecciones muy importantes, una sobre la humildad y el servicio el uno al otro, y ahora esta del amor hacia el otro, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento que Él da, que os améis unos a otros, y el ejemplo que se sirvan los unos a otros. Versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro muestra su terquedad. El Señor ya había dicho que no lo puede seguir, y ahora Pedro está preguntando: ¿a dónde va? Algo muy común en nuestra naturaleza humana, insistiendo en preguntar a dónde iría, a lo que Jesús le responde que él no le iba a poder seguir en ese momento, pero seguramente luego lo haría. Jesús se iba a la muerte, Pedro no lo iba a acompañar, pero luego Pedro sí iba a morir. Y tal como sucedió, porque Pedro murió en una cruz, como dice la historia. Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro es capaz de decir cosas en el momento, porque es una persona espontánea, que luego no va a poder mantener. Como la gran mayoría de nosotros, Pedro declara cosas que luego no iba a cumplir. Pedro claramente nos muestra un carácter inconstante, como las olas. Un día decimos algo y el otro cambiamos de opinión. Por eso, en muchas ocasiones es mejor simplemente guardar silencio antes que hablar y luego ya quedar mal por no poder hacerlo. Versículo 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús revela con claridad el corazón de Pedro, mencionándole que aunque él promete dar su vida por él, eso no es así. Él le va a negar 3 veces. Esto debía ser un momento incómodo para Pedro, quien parecía alguien decidido a entregar su vida, pero en realidad no era así. En este pasaje vemos el fracaso de 2 discípulos. Uno de ellos fue decididamente un traidor, un discípulo falso. Al final el diablo lo dominó y traicionó a aquel que le amó más que a todos, más que todos los que le amaron. Otro discípulo fue que fracasó en este capítulo fue Pedro, aunque él sí fue un verdadero discípulo. Él quiso mostrar su amor y su fidelidad a Jesús y declaró que estaba dispuesto a morir por el Maestro, pero a Pedro todavía le faltaba bastante. Fue incapaz de cumplir su promesa y negó al Señor 3 veces. Negó a aquel que lo amaba. Y al igual que Pedro, el resto de sus discípulos también lo abandonaron aquella noche. A pesar de buenas intenciones, a pesar de tener un amor genuino por Jesús, ellos no tenían la capacidad, la fuerza para mantenerse fieles a Jesús. De igual manera nosotros somos propensos a fallar a Dios, a traicionar a Jesús con nuestra vida. Pero como Pedro lo sería en el futuro, Dios nos da el valor y la capacidad para serle fiel. Pedro falló,
pero luego Él realmente sería fiel y fiel hasta la muerte del Señor. Dios nos da la misma gracia a nosotros, que somos discípulos de Cristo, y podemos mantenernos firmes, fieles, para aquel que nos ama.